Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Muchas gracias una vez más por estar en este club de lectura. Y hoy tenemos con nosotros a Laura Sierra con su libro El pequeño libro del autocuidado. Muchas gracias, Laura, por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Un placer, Mari Carmen. Pues nada, como siempre, lo primero, ¿quién es Laura? ¿Vale? ¿Quién es Laura y a qué te dedicas? Bueno, una gran pregunta que no podría contestar de forma breve, pero bueno, lo voy a intentar. Soy Laura y mamá de cuatro pequeños. Es una de las cosas que más me define. Soy coach, certificada hace ya algunos años. Em, me gusta muchísimo acompañar a mujeres a crecer en su propia vida. Y bueno, nos reunimos aquí porque también he escrito un libro, el pequeño libro del autocuidado, que a principios de este año alcanzó la segunda edición, que hoy en día para pequeñas personas, ¿no? No tan conocidas es un gran logro y estoy muy contenta. Pues sí, sí, pues nada, felicidades y la verdad que sí. ¿Cuándo se inició ese afán por escribir? ¿O tienes ese hobby ya desde pequeña o fue algo que te ha venido más tarde? Pues mira, yo siempre he escrito, desde que tengo memoria, me recuerdo escribiendo de forma súper natural y sin ninguna resistencia, ¿no? Cosas que vienen con la edad adulta, ¿no? Y recuerdo tener un mogollón de diarios escritos, de cartas de muchísimas páginas con un montón de amigas. Me iba a los veranos fuera y también escribía cartas. Y siempre me ha gustado mucho escribir. Tenía también algunas historias empezadas, poesías, en fin, de todo. Lo que pasa que luego con los años y circunstancias que cuento un poco en el libro, pues dejé eso de lado completamente. ¿Qué pasó? Que con la maternidad, pues de forma un poco así prevista, pues resurgió esa pasión, ¿no? Esa como vía de escape y Ujú. poco a poco fue dándose forma la mezcla de escritura con autocuidado, con quiero compartirlo con el mundo, que no solamente quedármelo yo, ¿no? Con esa parte mía de ayuda, de querer compartir y ayudar. Y dicho y hecho. Ujú. Y surgió el libro. Ujú. ¿Por qué este título? El pequeño libro del autocuidado. Pues mira, yo tenía claro que me quería centrar en el autocuidado, porque lo veía un temazo, ¿no? Que se ha escrito ya muchísimo, yo no era pionera en esto, pero es como la asignatura pendiente de todo el mundo, ¿no? Hay gente que lo hace mejor, otra gente que lo hace peor, pero en definitiva, al final, es muy fácil dejarse para después o ni siquiera tenerse en cuenta, ¿no? Entonces, yo que estaba en una época muy compleja, maternidad reciente y múltiple, lo vi como súper cristalino, ¿no? De esto es lo que me va a salvar, ¿no? Ujú. Y entonces lo planteé a mi editora y mi idea inicial era hacer un libro que acompañara durante todo el año, ¿no? Con 365 rituales. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que 365 rituales, a mínimo una página por ritual, más todo lo que yo quería contar introductorio, que es lo que aparece aquí en el libro, se iba a hacer una enciclopedia. Ujú. Entonces decidimos como acotarlo a los rituales más esenciales, que al final han salido 90, podrían haber salido 1000, pero recortamos en 90. Y ahí. Ujú. Perfecto. ¿A quién va dirigido este libro? Pues mi motor y mi inspiración, aparte de yo misma, era mi madre. A ella le dedico el libro y también fue como un punto de inflexión muy grande, ¿no? Ver cómo ella estaba en el mismo momento en el que yo me planteaba, o sea, que yo vivía ese momento tan complejo de maternidad reciente múltiple y ella
comenzando como la jubilación, que es como otra etapa, ¿no? De, de autodescubrimiento, de tener más tiempo para una misma, pero no saber emplearlo bien, porque tienes siempre esos roles de ocuparte de todos menos de ti, bla, 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 bla. Y entonces yo quería que fuera como un súper empujón para ella, ¿no? Ujú, Lamentablemente, en el transcurso de la escritura de este libro, antes de que pudiera publicarse, a mi madre le diagnosticaron un cáncer con metástasis y fue fulminante porque en 3 meses falleció. Entonces me quedé como con la espinita de habérselo podido regalar, leer y empujarla, ¿no? A que se priorizara más. Entonces, como con ella no he podido hacerlo y ujú, sé que a ella le hubiera gustado, ¿no? Pues que todas las personas que tengan la oportunidad de leerlo, pues que no esperen al último momento de la vida, que lo empiecen a hacer antes. ujú. Seguro que ella desde el cielo le estará súper agradecida de este libro. Espero que Eh, sí. Mm, es verdad, como dices, ¿no? Que bueno, que no priorizamos el autocuidarnos, Mm, porque yo creo que una de las cosas es ese sentimiento de culpa, ¿no? ujú, De pensar que, claro, que dedicarnos esos 5 minutos o un minuto a nosotros es como egoísta, como "Uf, con las cosas que tengo que hacer o la gente que tengo que cuidar, o por ejemplo tú, ¿no? Con, mm. con tus 4 niños. Pues es una forma de, bueno, pues de excusarnos de, no, es que tengo muchas cosas que hacer durante el día y no puedo dedicarme 5 minutos. ¿Vale? Ujú. ¿Qué nos podrías decir para evitarnos ese, porque nos va a venir, la culpa nos viene, o sea, ese sentimiento, esa emoción nos va a venir? Pues mira, justo estoy leyendo un libro que lo menciona en varios momentos, que es como no vamos a poder evitar el sentirnos culpables, ¿no? Y esa es como la premisa fundamental. Sabiendo que eso va a pasar, pues lo asumimos y ya. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero bueno, es una buena forma de verlo también. Entonces, yo lo que pienso, y aunque está súper trilladísimo, es que tú para poder cuidar tienes que cuidarte tú. Eso es elemental y fundamental. Pero más allá de eso, y lo que yo he comprobado por mí misma, y a mí me funciona, porque siempre tenemos como la tendencia o la inercia a, a volver atrás, ¿no? O incluso, te lo diría más desde otro lugar, ¿no? Como que se ve más cuando hacemos por los demás, ¿no? Como somos mejores porque estoy súper abnegada cuidando de mi familia, que, que si es esa misma filosofía la aplico en mí misma, ¿no? Porque suena raro, pero cada una misma, es la persona más importante de su vida. Así tiene que ser, porque eres el centro de tu vida y ya está. Da igual que tengas hijos, que tengas padres o que tengas a la persona que más quieres enfrente. De alguna forma, si tú no existes, no existe tu mundo, ¿no? Entonces, yo, muy lejos de pensar que cuidarse y el autocuidado es egoísta, yo veo todo lo contrario, es súper generoso, porque a la vez que tú te cuidas, estás enseñando a los demás cómo es vivir bonito o cómo es tenerse en cuenta, ¿no? O cómo es, no sé, yo es verdad que, ya te digo, cuando mis niños eran muy pequeños, todavía lo son, pero cuando eran más pequeños todavía, sí que tenía como esa percepción de, jolín, estoy luchando demasiado por sacar tiempo para mí, ¿no? Cuando lo normal y lo que se espera de una es que sea primero los bebés, y lógicamente hay una parte que es prioritaria, ellos primero, pero, jolín, yo me emperraba tanto en sacar tiempo para mí, ¿no? Para respirar un poco, porque era demasiado agobiante, que me di cuenta en un momento que mi pareja, por ejemplo, que no estaba
en ese rol, ¿no? De querer buscar momentos para él, se vio como totalmente desprovisto de todo, ¿no? Porque yo miraba por mí y por nadie más, ¿no? De forma exagerada, ¿no? Quiero decir que al final todo el mundo tiene que mirar por sí mismo y al final eso hace un equilibrio de que todo está bien, ¿no? Ujú, Y así lo veo yo. ujú. A ver, además, bueno, si uno nos cuidamos a nosotros mismos, estamos dando ejemplo, ¿no? Para los demás, para los de nuestro alrededor, para que también se cuiden a sí mismos, ¿vale? Entonces, en ese afán que decías, ¿no? De cuidar a todos los de alrededor, es una buena forma de enseñar, ¿no? Y totalmente, y sobre todo, y como sabrás, que el autocuidado no son cosas banales, no son Ujú, cosas superficiales. O sea, yo me estoy cuidando a mí cuando elijo dónde dedicar mi tiempo, dónde poner mi energía, qué palabras uso conmigo y con los demás. Y eso repercute directamente en quien tengo enfrente. ujú. Entonces, ejemplo y aparte te va a llegar ese buen uso que yo hago de mi vida, ¿no? De alguna Ujú. forma. Efectivamente, sí, sí. Ahora nos adentraremos un poquito en alguna parte del libro, Ujú, pero sí que me gustaría, pues que, así sin hacer mucho spoiler, que nos ujú. dijeras cómo está estructurado el libro, ¿vale? Es decir, qué nos esperamos cuando yo abra el libro, qué me voy a esperar, aparte de los 90 rituales que ya nos has dicho que vamos a tener. Pues mira, lo he mirado, ¿eh? Porque de memoria no me acordaba, pero el libro tiene 7 partes, que esenciales pues son 4 o 5, ¿no? Pero comienza contando un poco mi historia porque es la forma más directa y más fácil de que las personas conectemos. Yo no te puedo enseñar nada si tú no piensas que nos parecemos en algo, ¿no? O que hemos transitado algo similar, ¿no? Y por eso empiezo con mi historia, que no te voy a desvelar mucho, aunque bueno, ya la habrás leído, Ujú, pero yo tuve una relación, yo tuve una infancia feliz, unos padres buenos y luego tuve una relación amorosa muy temprano, una edad muy temprana, larga y muy tóxica, por decirlo suave, ¿vale? Esto cambió toda mi vida, toda mi vida. Tuve una gran bajada y luego cuando pude dejarlo atrás, pues tuve que empezar como de nuevo a conocerme, reconstruirme y elegir ser quien soy, ¿no? Y eso hacia arriba, ¿no? Sin parar ni un día. Bueno, no me desvío. Luego hay una parte que se llama acciones, ¿no? Cosa que podemos hacer, ¿no? Porque al final, más allá del ser, que es fundamental, hay que hacer, ¿no? Y accionar. Luego hay otra parte que es cómo soy conmigo misma, que es el meollo de la cuestión, ¿no? Porque hay aquí muchas creencias, mucho diálogo interno, ¿no? Y cómo eso lo abrimos un nivel más y cómo soy con los demás, ¿no? Luego hay una parte de crecimiento, ¿no? Porque desde donde estamos siempre vamos a ir en una dirección que pretendemos que sea hacia adelante, hacia arriba, ¿no? Que nos haga, que nos llene y que nos nutra, ¿no? Pues crecimiento. Luego, para mí, una parte fundamental de la vida que me apasiona estos temas es la organización y los hábitos, porque al ujú, final somos hábitos, buenos y malos, regulares, y luego ya pasamos a la parte grosa del libro, que explico un poco el autocuidado como tal, los tipos de autocuidado y los distintos rituales, tanto el plan de 21 días que yo propongo como el total de 90 rituales. Y eso ujú. sería. Ujú, perfecto, sí, sí. La verdad que, a ver, yo me lo he leído, la verdad que me ha gustado mucho. En los rituales, haber hecho los 21 me faltan el resto, ¿no? Para continuar. Pero bueno, la verdad que es un libro, pues que no solo es para leer, sino que es para ir practicándolo y para ir practicándolo poquito a poco, ¿no? Porque aparte de los rituales, también reflexionar, ¿no? En la parte inicial, pues incluso con tu historia, ¿no? Nos podemos adentrar en nosotros mismos
y ver qué historia llevamos nosotros también detrás. Entonces, Ujú, para mí ha sido, pues es como un autoconocimiento a través de ti, pero bueno, pues buscando cuál era mi parte, ¿no? ujú. Entonces, me parece muy interesante, pues eso, es que este libro no solo sea para leer y aprender, sino que sobre todo es para practicarlo, ¿vale? Totalmente, 100%. Es que yo creo que si no se practica, se Mm, olvida. ujú. ¿Cómo nos aconsejas que nos leamos este libro? ¿Vale? ¿Qué aconsejas? Porque al principio del libro ya das unas pequeñas pautas, ¿vale? Ujú. Pero cuéntanos, y así ya adelantamos. Mira, yo creo también que depende mucho de cómo es cada persona, tiene que conocerse, ¿no? Se va a conocer a través del libro, vale, pero puede hacer como una prueba de honestidad de cómo soy yo. Soy de las que abandono, suelo abandonar todo lo que empiezo, vale, pues una forma maravillosa de hacerlo es, me comprometo a empezar el libro y terminarlo, que por lo menos se empape de todo eso. Luego hay gente que puede ser un poco más metódica o que tenga esa predisposición o esa necesidad de cuestionarse, entonces sí que lo haría más poquito a poco, porque desde casi el principio hasta el final hay muchísimas preguntas. Y hoy, ojeándolo antes de la entrevista, jolín, 288 páginas súper concentradas, ¿eh? Porque en realidad si alguien que no sea yo me refiero, hace el trabajo, ¿no? Y toma el compromiso de, oye, voy a exprimirlo, al final es una herramienta súper potente, no mi libro, sino casi cualquiera, porque hay muchas preguntas que pasamos de largo, porque hay otro tipo de lector o de lectora que es, cuando hay preguntas, yo lo que quiero es terminar el capítulo, quiero terminar el libro y ya paso, no me paro y tal. Pues entonces no vas a exprimir el libro, Ujú, te vas a quedar como en la superficie. Entonces, al principio del libro comento que es muy interesante y muy recomendable tener una libreta de las muchas que seguro que tenemos en casa y si no una nueva bonita, donde vamos anotando todas esas cositas, no solamente que contestamos a las preguntas, sino todo lo que nos va viniendo. Porque no sé tú, pero a mí me pasa que yo leo mucho crecimiento personal, pero y con novelas también te puede pasar, pero leo y se me vienen muchas cosas que no están en el texto, pero que me han venido por lo que estoy leyendo. Y es una pena que que se vayan por ahí, ¿no? Porque eso es como un hilo del que tirar súper increíble. Así ujú, que podemos hacerlo de todas las maneras, incluso doble lectura, una más despacio y otra más rápida. ujú. Sí, a ver lo que dices, ¿no? De que vas leyendo y se te va quedando pequeñas cosas. Yo voy anotando pues frases que, bueno, que resuenan quizás más conmigo para tenerlas ahí como presentes. Ujú, Y lo que dices, que tener el cuaderno para poder expresarse, yo creo que es una buena forma de autoconocimiento, ¿no? Y de aprovechar mucho más el libro. ujú, Adentrándonos ya un poquito en el libro ujú, y sin hacer demasiado spoiler del mismo, pero sí que ha habido varias cosas que me gustaría que comentáramos un poquito aquí. ujú, Nos hablas de tu filosofía del autocuidado, ¿no? Que está basada en las 3 Ds. ujú. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es eso? ¿Cuáles son las 3 Ds? Bueno, lo hice así un poco porque al final es algo fácil de memorizar y de interiorizar, ¿no? Y que esas cosas sencillas que se te quedan, ¿no? Y Ujú, cuando a lo mejor no recuerdas nada del libro, pero a lo mejor eso sí, ¿no? Entonces, yo considero que una muy buena forma de aplicar el autocuidado y de aplicar cualquier mejora que queramos implantar en nuestra vida se puede basar en el método de las 3 Ds. La primera es decide, la segunda es diseña y la tercera y fundamental, y cierra el círculo perfecto, es disfruta, ¿no? ujú, Porque nos suele ocurrir
que vamos de un lado a otro, ¿no? La vida puede con nosotros, bla, 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 bla. Queremos muchas cosas, pero al final no aterrizamos nada, ¿no? Entonces, si estamos en un proceso de cambio o estamos en un momento de quiero mejorar esta parcelita mía en concreto de mi vida, lo que tenemos es que decidir en grande, luego ir bajando, ¿no? Para que sea algo concreto, pero decidir qué quiero hacer y luego diseñarlo, cómo lo quiero hacer, ¿no? Y en el diseño también incluimos, como cuando tú diseñas una casa que luego te encuentras una gotera y tienes que reorganizar, pues en el diseño es, vale, quiero hacer esto, lo voy a hacer así, porque mi vida esencialmente es de esta manera y lo puedo encajar así, pero tengo que tener en cuenta que en mi diseño puede haber imprevistos, puede haber trabas, puede haber obstáculos, puede haber pereza, desgana. Entonces, cuando yo diseño de forma realista todo eso que he decidido, es muy fácil que se haga realidad. Fácil entre comillas, ¿vale? Pero seamos positivos. Y luego, por supuesto, el celebrar, el aplaudirnos y el disfrutar de el camino, ¿no? Entonces, para mí eso sería como el círculo perfecto. Ujú. Y podemos aprovechar tus rituales para comenzar, ¿no? Ese diseño Ujú, del efectivamente. foco. Ujú. Nos hablas de tipos de autocuidado. Yo la verdad que cuando lo leí pensé, el autocuidado, pues es cuidarse y ya está, ¿vale? Pero sí que es verdad que qué tipos hay de autocuidado. ¿En qué has clasificado el autocuidado? Pues mira, es verdad que según donde lo mires, pues cada Mm, persona lo clasifica de una manera diferente. Yo he hecho cuatro grandes grupos. Uno mm, es el autocuidado emocional, otro el espiritual, otro el físico y otro el social, ¿no? El emocional está más orientado a temas de autoconocimiento. Aquí he metido también el orden, los hábitos, ¿no? Porque al final eso em, bueno, el orden al final nos da claridad y nos da paz mental, ¿no? Y emocional, ¿no? Luego, el tema de los objetivos, los valores, el crecimiento intelectual, ¿no? Todo eso repercute en nuestro autocuidado emocional, ¿no? Somos emoción, pero todo no es mm, emoción. Entonces esa partecita tiene que estar cubierta. Luego, la parte espiritual, que es así como muy etérea, ¿no? Y muy amplia, como un poco así quizá ambigua. Yo me quedo con esa parte tan importante de la reflexión, el silencio, la meditación, los mantras que al final nos apegan un poco a ese recordatorio que necesitamos, ¿no? A nivel espíritu y alma, ¿no? Y, y luego pasaríamos a la parte física, que bueno, al final el físico es el cuerpo y el cuerpo está sostenido o, o está en buen estado por todo aquello que hacemos por él. Entonces, mm, aquí me centro básicamente en los hábitos saludables y en los cuidados, que no hay que esperar a tener 80 años para ir a nuestras revisiones, ¿no? A tener en cuenta que igual que a un coche hay que hacerle un reseteo y un control, ¿no? Aunque sea nuevo, hay que cuidarlo. Y mm, luego, por último, y parte muy importante de nosotros como humanos, la parte social, que son las relaciones, los vínculos, las pasiones, el placer, ¿no? Ese sentir que va más vinculado a como especie, ¿no? Que tiene que ver un poco con el otro, ¿no? Y una parte que también me parece muy importante, que tiene que ver también con el de enfrente, las buenas prácticas, que son pues el altruismo, la generosidad, ¿no? La educación y todo eso que me hace bien a mí, pero como decíamos antes, hace muy bien al de enfrente. ujú. Y eso sería.
efectivamente. Bueno, eso sería que no es Que no es poco. poco. Vale. Claro, ahora oyéndote así, que lo has comentado así muy rápido, pero muy, muy conciso, claro, yo ahora pensaría, uff, ¿y ahora por dónde empiezo? Porque, claro, tengo que dedicar cada día a cada tipo de autocuidado y tengo que dedicar a un montón de cosas. Uf, casi me va a entrar el agobio, ¿no? De qué hago, ¿vale? ¿Cómo Ujú. empiezo a autocuidarme? Pues mira, se empieza con una decisión, ¿no? Que es voy a cuidarme y suerte que te puedes cuidar de infinitas maneras, con lo cual, con que escojas una, ya estaría, ¿no? O sea, suficiente, entre comillas. Vale, yo empezaría también con una pregunta que sería, ¿qué necesito? Porque en el listado de rituales, te lo voy a enseñar, no sé si se verá, ¿ves? Lo Sí. tengo así impreso en el plan que hacemos conjunto, que hacemos en grupo. Lo hago así porque para mí es muy útil complementarlo con el libro y ver, a ver, qué opciones tengo, ¿no? Esto de simplificarnos la vida y de por dónde empiezo, pues aquí, con un listado en papel, eso a mí me clarifica muchísimo, ¿no? Entonces, como te decía, ¿qué necesito? Vale, pues yo necesito bajar revoluciones, conectar conmigo, vale, pues entonces voy a hacer este, ¿no? Y ahí vamos acotando qué necesito, ¿no? A lo mejor necesito hacer introspección por escrito, pues hay otros rituales para eso. Que el que necesito al final conecte con eso que quieras darte. Y como, Mm. y como eso al final nos nubla de, uy, ¿qué hago? Pues no hay que pensar más, hay que ir al ritual. Y eso nos mete en una dinámica constructiva que es autocuidarse de Autocuidarse. forma práctica. Efectivamente. Tú nos propones dentro del libro hacer el plan, un plan Ujú. inicial, ¿no? De 21 días. Lo digo también por, bueno, por las personas que a lo mejor piensan, uff, pues es que no sé ahora por dónde empezar, qué decido, pues por aquí, dices, bueno, el plan de 21 días que tú nos propones también sería como un buen inicio, Ujú. a veces sin pensar tanto, ¿no? Porque a veces si una persona piensa tanto, pues no comienza, ¿no? A veces nos Sí, quedamos en el pensamiento solo y no en la acción como nos proponías. sí. Pero tú nos propones un plan de 21 días, que 21 días tampoco es mucho, ¿vale? O Ujú, sea, ujú. y es como, bueno, pues igual esto es sencillito el poder aplicarlo. Sí, mira, el plan 21 días tiene esa finalidad, ¿no? Que es empezar por lo sencillo, ¿no? Es asumible y sobre todo que muchos de los rituales que propongo, no todos, pero muchos, son súper cortos, que a veces no es lo que haces, sino es cómo lo haces. Ujú, Recuerdo, porque este plan conjunto que hacemos en grupo ya lo he hecho bastantes veces desde que salió publicado el libro. Y claro, de cada edición, con personas diferentes, pues me llevo distintos aprendizajes, ¿no? Igual que se llevan las participantes. Pero muchas han coincidido en que, por ejemplo, eso que yo casi nunca hago, pero lo hago gracias a tenerlo como ritual, que es levantarme por la mañana, airear el cuarto, que parece como una obviedad, ¿vale? Pero ujú. los detalles, ¿no? Airear la habitación, o sea, pensando en lo que estoy haciendo, que eso ya cambia un poquito la cosa, y ahora abrir la ventana, abrir la persiana y mirar al frente. O sea, es una chorrada, pero Ujú, no es ninguna chorrada. ¿Me ujú, explico? ujú. Porque vamos tan en otra onda. Para empezar, que cogemos, la mayoría de las personas, lamentablemente, cuando se levantan, cogen y cogemos el móvil, con lo cual eso ya se acabó. Ahí ya no hay aquí nada en la cabeza. Ahí solamente lo que vemos, ¿no? En el móvil. Entonces, darte esa oportunidad de voy a hacer esto, voy a estar pendiente de mis cosas y no solamente eso, sino que
lo voy a disfrutar, lo voy a hacer bonito, voy a mirar por la ventana, voy a escuchar lo que hay fuera, que en mi caso siempre hay pájaros sonando, siempre. Pero si no me pongo a escucharlo, no me doy cuenta. ujú, Entonces, jolín, es que no hay, a veces no hay que hacer mucho, hay que hacerlo distinto, diferente, desde otro lugar, con otra intención. Y esa es mi propuesta, 21 rituales primero, que abarcan los distintos tipos de autocuidado y que van como increciendo, que tú que lo has podido comprobar, muchos son acumulativos porque al final una cosa va con la otra y te vas como metiendo en la rueda en positivo del autocuidado y de esto me gusta, esto me sienta bien, bueno, es que empiezo el día de otra manera, jolín, qué bien, uh, y al final te das cuenta que como yo comentaba el otro día en el grupo, eran las 8 de la tarde y yo sin darme cuenta había hecho 9 rituales de autocuidado. Y no porque no le pusiera atención, sino que yo ya los tenía interiorizados. Y también tenemos que darnos la oportunidad de ver eso que hacemos y de cómo lo hacemos. ¿Me explico? sí, Porque al final es inevitable que muchas de las cosas las hagamos en automático y eso es ahorro de energía para nuestro cerebro. Ok, estamos de acuerdo. Pero otro porcentaje de cosas hay que ponerle esa intención de esto lo estoy haciendo por mi sí, propio beneficio, por mi propio disfrute, por mi propia salud mental, física y emocional. Y porque eso va a repercutir no solamente en mí, sino en todas las personas que me rodean. O sea, es que eso, más poderoso que eso no hay nada, ujú, ¿no? efectivamente. Ujú. Claro, los rituales, como tú comentabas, a ver, es para hacer un ritual por día, pero poder ir acumulando y creando, como dices, ¿no? Que a veces sí que es automático o son hábitos, pero que podemos disfrutar, ¿no? De ese hábito. Lo que dices de la ventana es como, pues muy curioso, ¿no? Porque miramos solo la ventana para ver si está lloviendo o no, si vamos a salir a la calle, pero a veces puede ser como muy automático, abres la ventana, miras, como que te despejas un poco y continúas, ¿no? Y lo has Ujú, hecho en plan automático, pero bueno, disfrutando y cuidándote, ¿vale? ujú, eso es, justo. Claro, y es crear pues ese hábito, ¿no? Es como lavarse los dientes, que al principio cuando eres más joven no te tienen como que obligar, pero luego ya eres tú el que vas y te estás cuidando, ¿no? Al fin y al cabo. Y cuando terminas de comer, pues te vas a lavar porque si no te sientes como incómodo. Aquí Mm, sería un poquito eso, ¿no? El poder ir aplicando pues cada ritual y luego, pues si podemos ir acumulando rituales en el día, perfecto. ¿M? totalmente, sí, sí. Y Vale. además, mira, hay un ritual muy escuchado, pero desde otro lugar te lo quiero comentar, que es el 21 que está puesto ahí estratégicamente, que es el del agradecimiento, que ya sabemos todos los beneficios del agradecimiento, pero te lo traigo por esto mismo que estábamos comentando ahora, que aunque tú hagas muchas cosas en automático, si tú al final del día o a primera hora de la mañana del día siguiente te paras a pensar todo eso que has hecho por y para ti, eso al final, el efecto beneficioso se multiplica y traspasa. No se quedó en esa mañana que miraste a la ventana, Ujú, sino que pasan las horas, vuelves a recordar qué hiciste esa mañana y se hace así, se hace, ¿no? Exponencial, es como, wow, es que qué bien lo estoy haciendo, ¿no? ujú. Sí, sí, y lo que dices que son pequeñas cositas, pero que bueno, que al final se acumula, pero que no se acumula uno más uno, sino que es exponencial. ¿Vale? Eso es, ¿Vale? sí. Sí, sí, claro. Efectivamente. Estos rituales, a partir del 21, bueno, y de los 90 rituales,
Hay alguno que nos comentas que no es para hacerlo todos los días, sino que a lo mejor es para hacerlo mensual o incluso anual, ¿no? Porque a veces es verdad que se nos olvida pues como parar y hacer un reset del año o un reset del mes, ¿no? Ujú, Eso me ha gustado porque, bueno, pues porque a veces dices, ay, no puedo hacer todos los rituales todos los días, ¿no? Pero ujú, hay rituales que van a ser, pues eso, como para ponernos una alarma y eh, recordarnos, hey, tengo que hacer este ritual del mes, del ujú. año o de los 6 meses, ¿no? Cuando nosotros establezcamos o cuando nos hayas establecido, ¿no? En el libro. Eso es, justo. Mira, yo, por ejemplo, me pongo una alarma periódica para limpiar en profundidad la lavadora, ¿no? Que es como algo que yo no me acuerdo ya cuando lo hice, pues cuando lo tengo que volver a hacer, me lo agendo, ¿no? Y lo pongo como recurrente para que me avise cada X meses. Pues esto igual, al final. Tú no tienes que tener eso en la cabeza, es tomar la decisión que decíamos antes, vale, como llegas al libro y te dice cuál es la periodicidad recomendada o óptima. Una vez cada 6 meses, pues si estamos en septiembre, dentro de 6 meses es marzo. Pues en marzo una alarmita y te das todo ese mes de margen para que no sea como un tengo que, sino voy a proponérmelo y disfrutarlo y al final es muy fácil completar los 90 rituales, que es la idea. Ujú. Vale, perfecto. Nos has comentado que estás haciendo grupos para aplicar los 21 rituales, ¿vale? Para el plan de 21 días. Acabar de terminar uno. Mm. Próximamente vas a hacer alguno más. Lo comento también por las personas que nos puedan escuchar y que decidan, ¿no? Porque a veces el estar acompañado te enriquece también más. Primero como que te obligas, ¿no? a hacer, ¿no? la actividad, el ritual, pero también compartes y te dan ideas, ¿no? De lo que se pueda compartir en el grupo. ¿Tienes previsto algún grupo próximamente? Pues mira, yo lo suelo hacer cuando la gente está predispuesta y abierta a hacerlo, que no es cuando sería mejor hacerlo, me explico. Normalmente lo hago en septiembre, que es todo el mundo quiere retomar, no porque cree, a lo mejor sea el mejor mes, porque es la vuelta y en enero también lo suelo hacer. Pero es verdad que depende del año, porque ya sería, si no me equivoco, el tercero, en 2026 sería el tercer año. Eh, Sí que lo he hecho más veces, por ejemplo, hay veces que lo he hecho en octubre, a otras veces que lo he hecho en noviembre. Depende un poco de la energía que yo logre mantener, porque no es un grupo, porque al final son 21 rituales que ya están hechos, pero la energía que tú le pongas al proyecto, Ujú. aunque ¿no? Para mí es Vale. fundamental, ¿no? Si tú no Ujú. estás en disposición de acompañar, Ujú. la energía no corre y para mí eso es importante. Entonces yo voy viendo, si me va apeteciendo lo voy anunciando y lo voy haciendo, porque es verdad que también hay mucha gente que repite, Ujú. Vale. porque necesitan lo que tú decías. Ya conocen todo, ya han leído el libro, ya lo han hecho antes el plan 21 días, pero necesitan ese empuje, ese acompañamiento, ese recordatorio y esa fuerza y esa dinámica que se crea en un grupo de personas con los mismos intereses y con las mismas ganas, ¿no? Y a mí me encanta hacerlo, es una cosa que disfruto muchísimo, pero es verdad que hoy en día, y te hablo ya desde otra parte, el tema de redes sociales, bla, 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 es muy desgastante. Entonces, Vale. dar a conocer esto, promoverlo, requiere un trabajo y un desgaste que a veces no estoy dispuesta a asumir. Ujú. Entonces, si puedo con todo, voy Adelante. adelante, pero voy viendo mucho cómo lo voy encajando yo. Ujú.
Perfecto. Pues nada, te seguiremos en las redes sociales, que las pondremos en el enlace de YouTube, Ujú, en observaciones, para que cuando vayas a iniciar un nuevo grupo, pues nos podamos apuntar todos. Así que ujú, ujú. perfecto. Y ahora sí que me gustaría, porque ya que estamos hablando de autocuidarnos, y qué mejor momento que la hora, ¿vale? Como tú dices, ¿no? En el libro, que no tenemos que esperar. Ujú. ¿Podríamos hacer algún ritual así rápido, y así ya nos lo llevamos en Puesto. nuestra mochila y nos lo llevamos puesto para poder practicarlo, aunque sea por lo menos los que no tengan el libro, pues mira, lo Ujú. podemos practicar estos días. Claro que sí. Mira, por ejemplo, el ritual de la técnica del tapping o tapping de la mariposa. Este es cortito, Ujú. es muy sencillo, es muy, ¿cómo te diría? Sanador, ¿no? Una sensación de paz y de bienestar. Así que, si te parece, si os parece, lo voy a leer Ujú. y nos ponemos en posición de hacer ritual, ¿ok? Vale, Vale. perfecto. Este es un ritual perfecto para hacerlo cuando estamos un poco estresadas o saturadas o revolucionadas, ¿no? La vida o vamos a un ritmo más rápido del que nos gustaría, pues este es maravilloso. Es el número 31 y viene de la mano de Catalina Hoffman, que es una compañera maravillosa, también autora del grupo Alienta y ella se encarga del cerebro, ¿vale? Me gustaría compartir con vosotras esta técnica ritual para reducir el estrés. Al realizar este ejercicio, tu sistema límbico y tu glándula pineal van a empezar a activarse. El ejercicio se llama así por la forma en la que posicionamos nuestras manos orientadas hacia los hombros con los dedos pulgares entrelazados, construyendo una mariposa sobre nuestro pecho, ¿vale? Ponemos las palmas sobre nuestro pecho, cruzado y entrelazamos los deditos gordos, ¿vale? Y ahora, al inspirar, intercala pequeños golpecitos con las manos en el pecho, consiguiendo que el cortisol y la adrenalina vayan bajando. Solamente ya con la respiración lo vamos a notar. Nuestro cerebro comenzará a recibir una señal de calma y nuestro corazón empezará a latir más despacio. Técnicas de neurofitness como esta nos permiten modificar nuestra arquitectura cerebral con las órdenes que le vamos dando a nuestro cerebro a fin de encontrar mayor bienestar. Entonces, la recomendación es, durante unos minutos, inspirar y expirar y a la vez dar golpecitos que le da la información al cerebro de que nos podemos ir calmando y relajando. Y es como magia. ¿Qué te ha parecido? Pues a ver, la verdad que sí, es mágico. Ya venía, bueno, ya estaba yo relajada porque a mí estas conversaciones como que me relajan, pero lo he aplicado en algún momento como un poco más de estrés, y la verdad que lo que dices, ¿no? Que es como le das la señal al cerebro de, hey, baja y calma un poco, ¿vale? Totalmente, totalmente. Mm, Entonces me parece, a ver, como muy, muy potente. A ver, para mm. hacer eso en momentos de estrés, o bueno, o como ahora lo hemos hecho, que aunque digas, ay, pero ahora estoy ya relajada, pero da igual porque aún te relajas mucho más. ¿Vale? O sea, Sí, a mí me pasa que tengo, bueno, mis niños pequeños, ¿no? Los tres pequeños van a yoga ujú, y tienen muy interiorizado ciertas posturas, ¿no? De yoga y demás. Y cuando tienen un pequeño berrinche o discusión con alguno de los hermanos o lo que sea, ¿no? Em, ellos mismos lo hacen, pero yo se lo recalco y es de verdad que a mí me alucina porque veo cómo cambian.
Y ellos lo único que hacen es respirar hondo varias veces y es como, venga, respira y ellos hacen. Y se liberan muchísimo. Y para que veas que ujú, es algo revolucionario que un niño de 3 4 años sabe autorregularse. Y así ujú, tenemos que hacer más a menudo nosotros. Mm. ujú. Sí, sí. No, y encima sí, les estás enseñando desde pequeños, a ver, mucho Claro. mejor, ¿vale? Mm, Porque ya llevarán esa práctica y ese hábito, ¿vale? De mm. todas formas, esto es bueno, aunque no lo hayamos practicado desde pequeños, podemos comenzar en cualquier momento, o sea, 100%, obvio. ¿vale? Sí, sí. Tenemos mucha vida por delante, o sea, cuanto antes lo hagamos. Por eso, perfecto. Ya nos va quedando poquito, pero sí que me gustaría que nos contaras qué descubriste, ¿no? Al escribir este libro, porque claro, al final escribes el libro y bueno, pues tienes que ordenar, tienes que indagar y yo me imagino que irías como practicando, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Qué descubriste para ti misma con este libro? Bueno, para mí fue un retazo, porque ya te digo que mis pequeños eran muy pequeños y escribir un libro para mí era un sueño que jamás pensé que lo pudiera hacer realidad. Entonces, verme capaz de crear cierta rutina, porque tampoco fui demasiado fija, ¿no? Pero bueno, lo hice como buenamente pude, ¿no? Pero sí crear esos espacios, darme la oportunidad de soltar ideas, organizar, ¿no? Todo eso. Y me enseñó pues que soy capaz de muchas más cosas de las que creía, que, que, que soy perseverante, que soy constante y, y que puedo alcanzar cosas que un día soñé. Ujú. ¿Me explico? O sea, Vale, sí. hace unos cuantos años era un libro, hace otros años era ser madre, dentro de algunos años será otra cosa y si me lo propongo lo haré. O sea, que eso es súper potente darte cuenta de eso y que sea con algo en papel, o sea, que puedas tocar y decir, esto es real, ¿no? Es Ujú, como que te ayuda muchísimo a visualizar todo eso que puedes cumplir. Mm. ujú. Pues muy bien. ¿Qué beneficios van a tener las personas que lean el libro, ¿vale? Porque muchas veces al final dices, bueno, sí, me cuido, pero bueno, pero ¿qué voy a obtener a cambio, ¿no? Porque a Ujú. veces funcionamos por la recompensa, ¿no? Final. ¿Qué crees? ¿Qué beneficios o qué te han contado, ¿no? Las personas que lo han leído y que han participado en los grupos, ¿qué beneficios han obtenido? Pues mira, hace unos cuantos meses tuve una presentación del libro en Madrid y me faltó llorar de las cosas tan bonitas que me dijeron, la verdad, fue precioso. No sabría recopilarte nada que me hayan dicho, aunque me han dicho muchas cosas bonitas, pero en cualquier caso, lo que yo sí creo seguro es que si se leen el libro con atención y se hacen algunas de las preguntas, ojalá todas, pero si se hacen algunas de las preguntas, lo que sin duda van a conseguir es ser mucho más conscientes de sí mismas, de su realidad, de sus posibilidades y de sus y de lo que son capaces de construir al fin y al cabo, porque hasta hoy somos y hemos hecho determinadas cosas, si le ponemos un poquito de intención, de herramientas, de conciencia, de estrategia, ¿no? Le ponemos todo eso, ¿no? Como un poco de orden, de claridad, vamos a construir una cosa muy distinta a la que veníamos haciendo, porque está hecha de otra manera, ¿no? Entonces, creo que en 288 páginas hay muchísimo material de autoconocimiento y al final el autoconocimiento es la llave para construir una vida mejor, más plena, más feliz, más llena y más completa.
Y al Ujú. final yo creo que eso es, ¿no? El Claro, eso es super el objetivo de la vida. Ujú, vale. Sí, sí, claro, a ver, mejoramos en autoestima y bueno, y al final, pues también lo que dices, ¿no? Que cuando ves que vas consiguiendo pues pequeños avances, como que tú mismo te animas, ¿no? Y dices, ah, pues si he conseguido esto, puedo conseguir lo siguiente, etcétera, etcétera. ¿Vale? O Claro, sea que, y que no es de un hoy para mañana, que no, es claro. un paso a paso a paso, pero que todos los pasos te van haciendo avanzar y Ujú, es palpable si tú quieres ver que es palpable. Si ujú, tú quieres boicotearte y quieres al final quedarte donde estás, también lo vas a hacer. Lo que ujú, decidas va a pasar, pero tienes ujú. que decidirlo. Ujú, efectivamente, sí, sí. Claro, a ver, que tú vayas trabajando poco a poco, claro, a veces, bueno, tendremos ese día nublado, ¿no? Que yo suelo decir, pero que echando la vista atrás y si vamos practicando poquito a poco, aunque algún día no lo hagamos, que no pasa nada, ¿no? Como tú también dices en el libro, no nos fustiguemos porque no hayamos hecho Efectivamente. el ritual correspondiente. Pero si vamos haciendo, pues poquito a poco, pues al cabo de X tiempo, veremos que hemos conseguido muchísimo, ¿no? Ujú, ujú, Y por eso, y aun haciendo solo esos 21 días, o si conseguimos hacer los 90 aunque sea en más tiempo, no en 90 días, sino en más tiempo, ujú. habremos conseguido muchísimo más, ¿no? De lo que teníamos antes, porque al Claro, final no lo teníamos. y también piensa que si nos damos cuenta, es hasta difícil no hacer nada relacionado con el autocuidado. O sea, que muchas Claro. veces no es que no lo hagamos, que no nos damos ni cuenta y no nos da, ¿no? Y si, por ejemplo, llegan las 8 de la noche y dice, ostras, es que hoy no he hecho nada para mí o no me he cuidado, no he hecho ningún ritual. De ahí a que te acuestes, ¿qué puedes hacer? ¿No? Ujú, vale, claro. Mil cosas de menos Ujú. de un minuto ya se consideran autocuidado. Con lo cual, no hay excusa. Ujú. Sí, 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 claro, que durante el día puedes ir como pollo sin cabeza, pero llegas, dices, uy, que hoy no lo he hecho. ¿Vale? Es como Claro, que el cerebro te trae, ¿no? Ese chip de, hey, que hoy no has hecho tu ritual correspondiente, ¿vale? correcto. Sí. Y claro, y lo que dices tú, que al final si tenemos el listado, pues incluso puedes buscar aquel que más te guste, decir, pues voy a hacer este, ¿vale? Efectivamente, Aunque no sea el que te toque, ¿vale? así es. Efectivamente. No sé si hay alguna... A ver si el problema siempre es pasar a la acción. Sí, Rocío nos comenta que el problema siempre es pasar a la acción, ¿no? Que a veces es verdad que no pasamos a la acción, sino que simplemente lo pensamos. Pero como tú bien dices, son rituales que son de un minuto, ¿vale? Y que muchas veces ya lo estamos haciendo. A ver, abrir la ventana, yo creo que lo abre todo el mundo. Pues no nos cuesta nada abrirla como nos explicas, ¿no? Tú, Mm. Claro, no yo sé me si... imagino que Rocío se refiere también a cosas un poco más a la larga o a largo plazo, pero bueno, a ella la conozco, o sea, sí. Pero lo que quiero que quede un poco claro también es que esto es como una carrera de fondo y un compromiso muy, muy profundo con una misma, que hay muchas luchas internas y hay muchas trabas, lo sé, pero pienso que si hay una pequeña lucecita que nos guía hacia ahí, sigámosla. O sea, no siempre va a ser fácil, no es todo el camino tan recto como quisiéramos, pero ese posito está ahí, ¿no? Entonces, vamos apoyándonos ahí, 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 y se consigue, poco a poco. Sí, sí, poco a poco, a ver, como nos dice Kaizen, ¿no? Que vayamos, que demos pequeños pasitos. A ver, algún día podemos dar una zancada, pero esos Mm, pequeños pasitos son los que al final hacen el camino, ¿no? Y efectivamente. si vamos avanzando, pues muchísimo mejor. Ujú, Pues nada, ya para finalizar, pues dos preguntas. ujú, Una es si nos puedes contar si hay algún proyecto en el que estés ahora trabajando y que se pueda desvelar, ¿vale? Para que ya lo conozcamos antes de. Esta sería la primera. ujú. Pues Y mira,
proyectos tengo 1500, ¿vale? Pero realizables a más o menos corto plazo, te cuento dos muy breve. Ahora estoy focus con mi grupo de audios diarios, que te explico muy brevemente. Yo todas las mañanas, de lunes a viernes, mando un audio diario de alrededor 5 minutos, de temas muy diversos, pero amplísimos, ¿no? O sea, me refiero que al final todas tenemos las mismas inquietudes y los mismos intereses, las mismas trabas y demás. Entonces, yo todos los días doy una pauta, una reflexión, una práctica, una dinámica, un punto de partida, una herramienta, un algo que nos permita construir desde ahí o reflexionar desde ahí, ¿no? Todos los días por la mañana. De lunes a viernes, y estoy encantada porque no solamente crecen ellas, crezco yo, y me encanta. Y luego, no sé si será para final de octubre. Voy a lanzar una masterclass, no es público todavía, o sea, primicia, Ujú. con un compañero que ahora mismo vive en Dubái, que se llama Jesús, que vamos a mezclar su temática y la mía para crear una clase, creo que muy potente, que es las heridas, por un lado, las heridas emocionales por su lado, y mi temática va a ligarse con eso, con los hábitos, con los límites y con la organización y el autocuidado, ¿no? Cómo ambas cosas pueden coexistir o curarse la una a la otra de alguna forma, ¿no? Ujú. Y en eso estoy. Pues perfecto, pues nada, estaremos atentas a tus redes sociales. El podcast que comentas de los 5 minutos, ¿dónde lo publicas? ¿En Instagram o...? Es un grupo de o- WhatsApp. Ah, vale, es un grupo de WhatsApp, Sí, sí, vale. sí. Tengo un Ujú, grupo en abierto, que ahí es contenido semanal, y luego ese es un grupo privado. En cualquier caso, quien le interese participar, que me escriba por Instagram o por cualquier medio ujú, y le cuento vale. los detalles. Vale, perfecto. Pues sí, sí, pondremos tus redes para que puedan contactar contigo y Ujú. así quien le interese pues pueda tener esa reflexión matutina, ¿vale? Eso Perfecto. es. Y ya para finalizar, bueno, pues me gustaría que nos dejaras pues esa gotica, ¿vale? Que nos dejes pues esa pequeña reflexión para nuestros oyentes, pues y que se van a llevar del libro o una frase que nos incite, ¿no? A comprarnos el libro y a autocuidarnos. Ujú. Pues mira, yo creo que tenemos el poder y la responsabilidad sobre nuestras vidas, ¿no? Y creo que el pequeño libro de autocuidado es una gran herramienta, pero al final, con lo que me gustaría que se quedaran las personas que nos vean y nos escuchen, es con esta pregunta recurrente y que me encantaría que se la apuntasen y la respondieran. ¿Qué puedo hacer por mí hoy? ¿No? Y punto, nada más. ¿Qué puedo hacer por mí hoy, ahora, que me vaya a hacer bien? ¿No? Y nada más. Ujú. Pues una pregunta muy, muy interesante que nos Mm, tendríamos que hacer diariamente. claro. Pues, ujú. Pues nada, pues muchas gracias Laura. Ya ha pasado la horita. La verdad que me ha encantado compartir contigo. Espero que a nuestros oyentes pues también, ¿no? Y que, bueno, pues los que no tienen el libro pues lo puedan adquirir y comenzar a autocuidarse, ¿vale? Ujú. Muchas gracias Laura por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer, Mari Carmen. Muchísimas gracias por tu interés, por tu tiempo y por tus preguntas y por este ratito juntas. Muchas gracias. Pues nada, nos dicen en el chat que una maravilla escucharte, gracias siempre, ¿vale? Pues nada, muchas gracias también a los asistentes que han estado aquí y a todos los que nos habéis visto en diferido. Pues el siguiente libro lo anunciaremos en mis redes sociales y muchas gracias por haber asistido. Hasta la próxima. Chao.